El teléfono sonó en medio de la noche. Y cuando contesté, la voz temblorosa de mi suegra me golpeó como un rayo. Diego ha huido. No vendrá a la boda. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Pero lo peor vino después. Cuando la familia me arrastró al altar y me forzaron a jurar amor eterno a su hermano gemelo. Daniel. Un hombre que apenas conocía pero que llevaba el mismo rostro que había amado durante años. El sol de La Rioja brillaba implacable sobre los viñedos esa mañana. Pero en mi pecho. Una tormenta rugía sin piedad. Me llamo Javier. Tengo 28 años. Y vivo en Madrid. Aunque mi vida cambió para siempre en ese pintoresco valle vinícola donde las tradiciones familiares pesan más que el vino en las barricas. Diego y yo nos habíamos conocido en la universidad. En una clase de literatura donde sus ojos idénticos a los de su hermano me cautivaron por primera vez. Él era el extrovertido. El que reía con facilidad y planeaba aventuras espontáneas. Mientras que Daniel, su gemelo, siempre se mantenía en las sombras, estudiando derecho con una seriedad que rayaba en la obsesión. Nuestra relación había sido un secreto al principio. Porque en una familia conservadora como la de los gemelos, admitir que eras gay equivalía a encender una mecha en un polvorín. Pero Diego insistió en que saliéramos a la luz. Y después de 3 años juntos, planeamos una boda discreta en la finca familiar en La Rioja, rodeados de viñedos que simbolizaban la madurez de nuestro amor. O eso creí yo la noche antes de la ceremonia. Todo parecía perfecto. Cenamos con la familia. Brindamos con el mejor tempranillo de la bodega. Y Diego me susurró al oído promesas de un futuro sin miedos. Me fui a dormir con el corazón lleno, imaginando el sí. Quiero que sellaría nuestra unión. Pero el teléfono me despertó a las 3 de la madrugada. Era la madre de Diego. Doña Carmen. Con la voz entrecortada por el llanto. Javier. Hijo. Diego se ha ido. Dejó una nota diciendo que no puede con esto. Que la presión es demasiado. Mi mente se nubló. ¿Presión? ¿Qué presión? Habíamos hablado de todo, de las miradas juzgadoras en el pueblo. De los comentarios velados de sus tíos. De cómo su padre, un viticultor tradicional, apenas toleraba nuestra relación. Pero Diego siempre decía que lo superaría por mí. Corrí a la habitación de los gemelos. Y allí estaba Daniel. Sentado en la cama con la nota en la mano. Su rostro idéntico al de Diego pero marcado por una palidez fantasmal. Lo siento. Javier. Murmuró. No lo vi venir. La familia se reunió en la sala principal de la casa solariega. Un edificio antiguo con techos de vigas de madera y paredes cubiertas de fotos de generaciones pasadas. Doña Carmen. Con sus 60 años y su porte de matriarca inquebrantable. Tomó el control. La boda no se cancela. Decretó. Hay 200 invitados llegando. La reputación de la familia está en juego. Daniel. Tú tomarás el lugar de tu hermano. Miré a Daniel. Atónito. Él era el gemelo responsable. El que nunca había salido del closet. El que vivía bajo la sombra de las expectativas paternas. ¿Cómo podía aceptar esto? Pero su padre. Don Rafael. Un hombre de 65 años con manos callosas por el trabajo en los viñedos. Lo miró con ojos de acero. Harás lo que sea necesario por la familia. Daniel. No permitiremos un escándalo. Yo intenté protestar, esto es una locura. No puedo casarme con alguien que no amo. Pero doña Carmen me tomó del brazo.
Javier. Piénsalo. Si cancelamos, el pueblo hablará de traición. De vergüenza. ¿Y tú? ¿Qué dirás a tu propia familia? Ellos viajaron desde Madrid para esto. La presión me ahogaba. Mi madre, viuda y devota católica, apenas había aceptado mi orientación, un escándalo la destruiría. Y en el fondo, una parte de mí se preguntaba si Daniel, con su parecido físico, podría llenar el vacío que Diego dejaba. Daniel y yo nos encontramos a solas en el jardín esa mañana. El sol calentaba las uvas en las vides, pero el aire estaba cargado de tensión. No tengo que hacer esto, le dije. Él suspiró, mirando al horizonte. Sí. Tienes que. Mi hermano siempre fue el egoísta. El que huía de las responsabilidades. Yo he cargado con todo, el negocio familiar. Las expectativas. Si no lo hacemos, mi padre me desheredará. Y la finca se perderá. Su voz temblaba, revelando grietas en su armadura. Por primera vez, vi en él no solo el rostro de Diego, sino un hombre atrapado en su propio infierno. ¿Y tú? Javier. ¿Qué pierdes? ¿Un amor que evidentemente no era lo suficientemente fuerte? Sus palabras me hirieron, pero tenían un eco de verdad. Diego había huido, dejándome solo ante el altar. Había sido nuestro amor una ilusión. La ceremonia se llevó a cabo como planeado. Vestido con el traje que había elegido para Diego, Daniel se paró a mi lado en la capilla de la finca. Los invitados murmuraban, notando la ausencia de Diego. Pero la familia lo disfrazó como una sorpresa. Intercambiamos votos mecánicos. Y cuando el sacerdote nos declaró maridos, un nudo se formó en mi garganta. Besé a Daniel brevemente, sintiendo el fantasma de Diego en sus labios. Esa noche, en la suite nupcial, no pasó nada físico, solo silencio pesado. Esto es temporal, le dije. Encontraremos a Diego y anularemos esto. Pero Daniel negó con la cabeza. No lo entiendes, Javier. Diego no volverá. ¿Y ahora? Estamos atados por ley y por sangre. Los días siguientes fueron un torbellino. Regresamos a Madrid, donde fingimos ser una pareja feliz ante amigos y colegas. Yo trabajaba como profesor de literatura. Y Daniel como abogado en un bufete familiar. Pero en casa, la tensión crecía. Cada mirada, cada gesto casual, me recordaba a Diego, avivando el conflicto en mi interior. ¿Estaba traicionando mi amor por complacer a una familia que no era la mía? ¿Y Daniel? ¿Qué sentía él? Una noche, después de una cena tensa, confesó: siempre envidié lo que tenías con Diego. Él era libre. Yo no. Sus ojos, idénticos a los de su hermano, brillaban con una vulnerabilidad que me desarmó. Por primera vez, vi la posibilidad de algo real. Pero el precio era alto: olvidar a Diego y aceptar esta farsa como destino. Los meses pasaron como un río turbulento, arrastrándonos a Daniel y a mí hacia profundidades inesperadas. En Madrid, la ciudad bullía con su energía habitual. Pero nuestra vida matrimonial era un campo minado de secretos y reproches. Yo intentaba localizar a Diego, llamadas a amigos comunes, búsquedas en redes sociales.
Incluso contraté a un detective privado con mis ahorros. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Diego había desaparecido como un fantasma, dejando solo rumores de que había volado a América Latina para encontrarse a sí mismo. Mientras tanto, Daniel y yo vivíamos en el apartamento que había compartido con su hermano. Un espacio moderno en el barrio de Malasaña, lleno de recuerdos que me torturaban. Cada mañana, al verlo preparar el café con los mismos gestos que Diego, mi corazón se dividía entre el rencor y una atracción involuntaria. La presión familiar no cesaba. Doña Carmen llamaba semanalmente, exigiendo actualizaciones sobre nuestra felicidad conyugal. La familia debe mantenerse unida, repetía, como un mantra. Don Rafael, desde La Rioja, enviaba cajas de vino con notas que decían: el legado continúa gracias a vosotros. Pero el legado era una cadena. Daniel, atrapado en su rol de hijo obediente, trabajaba horas extras en el bufete, defendiendo casos de herencias familiares que reflejaban nuestra propia ironía. Una tarde, regresó exhausto y se derrumbó en el sofá. Hoy perdí un caso, murmuró. Una familia dividida por secretos, como la nuestra. Lo miré, notando las ojeras bajo sus ojos azules. ¿Por qué no les dices la verdad?, pregunté. Él rió amargamente. Porque soy el gemelo, bueno. Diego siempre fue el rebelde, el que podía huir. Yo pago el precio de su libertad. Sus palabras revelaron la brecha entre ellos, una rivalidad fraterna que yo nunca había visto. Una noche, la tensión explotó. Habíamos invitado a amigos a cena, fingiendo normalidad. Pero uno de ellos, un viejo compañero de universidad, mencionó a Diego casualmente. Oye, Javier, ¿dónde está Diego? Pensé que era tu pareja. El silencio cayó como una guillotina. Daniel intervino con una mentira fluida: Diego está de viaje de negocios. Yo soy Daniel. ¿Su gemelo? Los amigos asintieron. Pero yo hervía por dentro. Después, solos en la cocina, lo confronté. ¿Cuánto tiempo más mentiremos? Él se acercó, su rostro idéntico al de Diego a centímetros del mío. Hasta que aceptes que Diego no volverá. Y que quizás, solo quizás, esto sea lo que el destino quiso. Su mano tocó mi brazo, enviando una corriente eléctrica. Retrocedí, confundido. ¿Era atracción o mera confusión por el parecido? Esa noche dormí en el sofá, luchando contra pensamientos traicioneros. El conflicto se extendió al trabajo. Como profesor, enseñaba sobre dilemas éticos en la literatura. Pero mi vida era un ejemplo vivo. Un alumno me preguntó en clase: ¿es correcto sacrificar la verdad por el bien mayor? No supe responder sin hipocresía. Mientras, Daniel enfrentaba su propio infierno. Su bufete lo presionaba para ascender. Pero implicaba defender causas conservadoras que chocaban con su identidad reprimida. Una tarde, lo encontré revisando documentos sobre un caso de discriminación contra una pareja gay. Esto podría ser nosotros, dijo. Si la verdad sale, perdemos todo. Decidimos buscar consejo en un terapeuta. Un hombre discreto en el centro de Madrid. En la primera sesión, derramé todo: el abandono, la boda forzada,
El torbellino emocional. El terapeuta nos miró. Esto es un matrimonio de conveniencia. Pero los sentimientos no se fuerzan. ¿Qué quieren realmente? Daniel confesó, siempre supe que era gay. Pero lo escondí por la familia. Ver a Javier con Diego me dolía. Porque lo quería para mí. Sus palabras me golpearon. ¿Había sido todo una red de engaños? Salí furioso. Caminando por las calles de Madrid bajo la lluvia. ¿Daniel había manipulado la situación? ¿O era víctima como yo? La sociedad añadía leña al fuego. En España, el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero en círculos conservadores como el de la familia de Daniel, persistían prejuicios. En una reunión familiar en La Rioja para la vendimia, los tíos murmuraban, es una lástima que Diego no esté. Pero Daniel hace lo correcto. Yo fingía sonrisas. Pero me rompía. Durante la cena, don Rafael levantó su copa. Por la continuidad. Javier. Eres parte de nosotros ahora. Pero esa noche, en la habitación, Daniel y yo discutimos. No soporto esto más. Le dije. Él se quebró, yo tampoco. Pero si nos separamos, mi familia me repudiará. ¿Y tú? ¿A dónde irás? Tu madre depende de ti emocionalmente. Tenía razón, mi madre. Con su frágil salud, veía en esta unión una estabilidad. El precio de la verdad era alto, aislamiento. Rechazo. Ruina financiera si la finca se perdía un día. Recibí un mensaje anónimo, Diego está en Buenos Aires. Quiere verte. Mi corazón latió desbocado. Contacté al detective, quien confirmó la pista. Planeé un viaje secreto. Pero Daniel lo descubrió. Si vas, todo se acaba. Advirtió. Pero quizás sea lo que necesitamos. Su voz tenía un matiz de resignación. Elegir. Dejando a Daniel con una nota, necesito respuestas. En el aeropuerto. El conflicto me devoraba, ¿estaba traicionando a Daniel al buscar a Diego? El vuelo a Argentina fue un limbo de dudas, donde cada decisión parecía un error moral. Al aterrizar en Buenos Aires, la ciudad vibrante contrastaba con mi tormenta interior. Encontré a Diego en un café bohemio, con el cabello más largo y una barba incipiente. Pero los mismos ojos que amaba. Javier. Lo siento, dijo. La presión me ahogaba. La familia. La sociedad. No pude. Lágrimas rodaron. ¿Por qué no me lo dijiste? Él suspiró. Porque sabía que Daniel tomaría mi lugar. Siempre lo hace. Sus palabras revelaron la traición, Diego había planeado huir sabiendo que su gemelo pagaría el precio. Quería que fueras feliz con él. Él te ama de verdad. Atónito. Regresé a Madrid, cargando con la verdad como una cruz. Daniel me esperó en el aeropuerto. Su rostro una máscara de estoicismo. ¿Y bien? ¿Lo encontraste? Asentí. Y en ese momento, el verdadero conflicto comenzó, elegir entre el amor pasado y el presente forjado en el fuego. La revelación de Diego en Buenos Aires fue como un terremoto que sacudió los cimientos de mi vida. De regreso en Madrid, confronté a Daniel con la verdad cruda. Tu hermano lo planeó todo.
Sabía que te obligarían a reemplazarlo. Estábamos en nuestro apartamento. La luz del atardecer filtrándose por las ventanas, iluminando su rostro idéntico pero ahora marcado por líneas de fatiga. Daniel se sentó pesadamente en la silla, sus hombros encorvados. ¿Lo sospechaba?, admitió. Diego siempre fue el manipulador. Desde niños. Él causaba problemas y yo los resolvía. Pero esta vez involucró tu vida. Su voz se quebró, revelando el daño acumulado de años de rivalidad fraterna. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Él levantó la vista, sus ojos azules llenos de un dolor profundo. Porque si lo admitía, te perdería. Y en estos meses, Javier, me he enamorado de ti de verdad. No como un sustituto, sino como yo mismo. Sus palabras colgaban en el aire. Un puente frágil sobre el abismo de nuestra farsa. La familia no tardó en enterarse de mi viaje. Doña Carmen llegó a Madrid furiosa, irrumpiendo en nuestro hogar como un vendaval. ¿Cómo osas buscar a Diego? Él es el traidor. No nosotros. Don Rafael la siguió, su presencia imponente recordándome las viñas que controlaba con mano de hierro. Esto amenaza todo, gruñó. Si el escándalo sale, perdemos clientes conservadores en la bodega. La reunión se convirtió en un tribunal, yo acusado de deslealtad, Daniel de debilidad. Debes elegir, Javier, dijo doña Carmen. O mantienes este matrimonio, o enfrentas las consecuencias. Las consecuencias eran claras: aislamiento social, posible ruina económica si nos desheredaban. Pero el verdadero precio era moral. ¿Podía seguir mintiendo por preservar una fachada? Daniel intervino: madre, basta. Esto no es sobre la familia. Es sobre nosotros. Por primera vez, lo vi desafiarlos. Su voz firme rompiendo la cadena de obediencia. Los padres se marcharon enfurecidos, dejando un silencio ensordecedor en las semanas siguientes. Nuestra relación evolucionó en un torbellino de emociones, sin la sombra de la obligación. Exploramos quiénes éramos realmente. Paseamos por el Retiro, hablando de sueños reprimidos. Daniel confesó su deseo de dejar el derecho y dedicarse a la viticultura sostenible, algo que su padre despreciaba como modas modernas. Yo compartí mis miedos, el rechazo social en mi círculo académico, donde algunos colegas aún veían la homosexualidad como un tema controvertido. Una noche, en una cena íntima, Daniel me tomó la mano. Javier, esto podría ser real si lo intentamos. Su toque era diferente al de Diego, más deliberado, menos impulsivo. Pero el fantasma de la traición persistía. Estaba reemplazando un amor por otro. ¿O era esto una ilusión nacida del trauma? La sociedad amplificaba nuestros conflictos. En un evento literario en Madrid, un colega me acorraló: oí rumores sobre tu boda. ¿Es verdad que te casaste con el gemelo equivocado? Reí forzado, pero me hervía. Daniel enfrentó similar escrutinio en su bufete, donde socios conservadores cuestionaban su estabilidad. Decidimos asistir a un grupo de apoyo para parejas LGBT, en un centro comunitario discreto. Allí, historias de rechazo familiar resonaban con las nuestras. Una pareja mayor compartió: la verdad libera, pero duele.
Inspirados. Planeamos confrontar a la familia en La Rioja. El viaje en tren fue tenso. Los paisajes ondulantes reflejando nuestras emociones revueltas. Al llegar a la finca, reunimos a todos. «Esto termina», anuncié. Diego huyó sabiendo el daño que causaría. Daniel y yo no somos un arreglo conveniente. Don Rafael explotó. «¡Ingratos!». Todo lo hice por el legado. Doña Carmen lloró. «Perderemos el respeto del pueblo». Pero Daniel, firme, dijo: «El legado no vale si destruye vidas». «Soy gay, padre. Y amo a Javier». El silencio fue ensordecedor. Don Rafael se levantó y salió, dejando un vacío. Esa noche, Doña Carmen se acercó: «Quizás tengáis razón. Pero el precio será alto». La brecha familiar se amplió. Don Rafael nos cortó financieramente, amenazando con vender partes de la finca. Daniel renunció al bufete y se mudó conmigo a un apartamento más modesto. Yo enfrenté prejuicios en el trabajo, un ascenso denegado sutilmente, colegas distantes. Pero en la adversidad, nuestra conexión se fortaleció. Una tarde, en el mercado de San Miguel, Daniel me besó públicamente, desafiando miradas. «Esto es real», dijo. Sin embargo, el daño de Diego persistía. Recibí una carta suya: «Lo siento. Pero fue necesario». Daniel necesitaba esto para liberarse. La ira me consumió. ¿Había sido un peón en su juego? Confronté a Daniel: «¿Sabías de su plan?». Él negó. Pero una duda sembrada creció. La confianza se erosionó, llevando a discusiones acaloradas. «Eres igual a él», grité una noche. Él replicó: «No». Yo me quedé. Él huyó. El ciclo de daño continuaba. Cada decisión cobrando un precio emocional. Un punto de quiebre llegó en una protesta por derechos LGBT en la Puerta del Sol. Entre banderas arcoíris, vi la fuerza de la comunidad. Daniel y yo marchamos, gritando por igualdad. Pero al volver, una llamada de Doña Carmen: «Tu padre tuvo un infarto. Venid». Corrimos a La Rioja, encontrándolo en el hospital. Frágil. «Hijo», murmuró a Daniel. «Perdóname». La tradición me cegó. Lágrimas fluyeron. Un puente Tentetip se construyó. Pero el precio: semanas de cuidados. Reconciliación forzada. En esa cama de hospital, don Rafael admitió: «Diego me contactó. Dijo que todo fue para forzar el cambio». La revelación final: la huida de Diego había sido un catalizador deliberado, sacrificando relaciones por el bien mayor. Atónitos, Daniel y yo nos miramos. ¿Era heroísmo o egoísmo? La familia se unió tenuemente, pero las cicatrices permanecían. De vuelta en Madrid, nuestra relación pendía de un hilo. Cada elección un dilema moral: perdonar, olvidar o romper. La reconciliación con la familia fue un proceso lento, como el envejecimiento del vino en las barricas de La Rioja. Don Rafael, recuperado del infarto, cedió el control parcial de la finca a Daniel, quien implementó cambios sostenibles que revitalizaron el negocio. Doña Carmen, suavizada por el miedo a perder a sus hijos, organizó cenas donde
Por primera vez. Hablábamos abiertamente de nuestra orientación. Pero el fantasma de Diego no se desvanecía. Él regresó a España meses después, apareciendo en Madrid sin aviso. «Necesito hablar», dijo en un café cerca de la Gran Vía. Su aspecto era el de un viajero curtido, bronceado, con una serenidad nueva. Lo que hice fue egoísta, pero necesario. Daniel nunca habría salido del closet sin esto. ¿Y tú? Javier. Merecías alguien que se quedara. Daniel. A mi lado. Lo miró con ira contenida. Nos usaste como peones. Diego asintió, sí. Y pagaré el precio. Pero mirad lo que habéis construido. La reunión fue un torbellino de emociones, acusaciones, lágrimas. Perdón tentative. Diego se quedó en España, trabajando en una ONG por derechos LGBT. Pero la brecha fraterna persistía. Un recordatorio del costo de sus decisiones en nuestra vida diaria. Daniel y yo navegamos olas de intimidad y conflicto. Adoptamos un perro. Un símbolo de compromiso. Y planeamos viajes que Diego nunca habría hecho. Pero las noches de insomnio llegaban, yo cuestionando si mi amor por Daniel era genuino o residual. Él luchando con el resentimiento hacia su gemelo. En terapia. Exploramos estas profundidades. El amor no es perfecto, dijo el terapeuta. Es una elección diaria. Elegimos quedarnos. Pero el precio era vigilancia constante contra la duda. La sociedad, aunque progresista en España, aún lanzaba dardos, comentarios homofóbicos en redes. Discriminación sutil en el trabajo. Daniel perdió clientes conservadores, pero ganó aliados en círculos progresistas. Yo publiqué un ensayo sobre dilemas éticos en relaciones, inspirado en nuestra historia, recibiendo tanto elogios como críticas. Es controvertido, dijo un crítico. Pero un clímax llegó en el aniversario de nuestra boda. Regresamos a La Rioja, donde la familia organizó una renovación de votos voluntaria. Bajo las vides cargadas de uvas, Daniel y yo nos miramos. ¿Elijo esto?, dije. A pesar de todo. Él sonrió, yo también. Pero Diego asistió. Su presencia un catalizador. Durante la cena. Explotó una discusión. Tú causaste esto, acusó Daniel. Diego replicó, y te liberé. Don Rafael intervino, basta. Todos pagamos precios. Yo por mi rigidez. Vosotros por vuestros secretos. La noche terminó en abrazos tensos. Pero el daño era irreversible. Diego se marchó de nuevo, dejando una nota: encuentren paz en Madrid. Nuestra relación se solidificó. Pero no sin sacrificios. Renuncié a un ascenso para apoyar a Daniel en la finca, mudándonos parcialmente a La Rioja. El equilibrio entre ciudad y campo reflejaba nuestro compromiso híbrido. Amigos nos veían como ejemplo de resiliencia. Pero sabíamos el costo: amistades perdidas, salud mental afectada, la constante batalla contra prejuicios. Una tarde en los viñedos, Daniel me dijo: valió la pena. Asentí. Pero una duda persistía: ¿habríamos llegado aquí sin la traición? La historia culminó en una reflexión profunda. Mirando atrás. Cada decisión, la huida de Diego. Nuestra boda forzada.
Las confrontaciones, había forjado algo nuevo. Pero el precio, corazones rotos. Lealtades cuestionadas. Vidas alteradas. En una sociedad que evoluciona. Pero aún juzga. ¿Fue correcto pagar tanto por la verdad? ¿Es moralmente defendible manipular vidas para forzar el cambio? ¿O el fin nunca justifica los medios?